Señores, hoy traemos un escándalo que no van a creer. Pues Donald Trump, así es, el expresidente, el día de ayer dio una conferencia de prensa en Manhattan. Y sinceramente, esto es de locos. Estamos hablando de casi una hora de puras declaraciones explosivas. Todo esto tras una audiencia en su caso de difamación contra Jane Carroll. No se guardó nada. Acusaciones a la prensa, críticas a su propio equipo de abogados y por supuesto desprestigio total a las mujeres, las cuales lo han acusado en diferentes juicios. Lo más loco de todo es que incluso afirmó que una foto donde él aparece con Jane Carroll, una foto muy antigua, podría ser generada por inteligencia artificial. O sea, ¿en qué mundo estamos? No se vayan porque hoy vamos a desglosar todo lo que dijo, cómo respondió a las acusaciones y por qué es que esto sigue siendo relevante en la política actual. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita si es que te gusta nuestro contenido. Aquí siempre vamos al fondo de cada tema, de una forma directa y sin rodeos. Así que ponte cómodo y disfruta. Para entrar en contexto, esta conferencia de prensa se dio justo después de una audiencia ante el segundo circuito de apelaciones en Nueva York sobre el caso de Jane Carroll. Si es que no están al tanto, Jane Carroll acusa a Donald Trump de haberla agredido sexualmente en los años 90 en una tienda departamental. Luego, pues, de haberla difamado públicamente. Hasta ahora, un jurado ya lo había encontrado responsable de ambas cosas. Y por supuesto, Donald Trump continúa apelando en los tribunales. Pero bueno, aquí es donde las cosas se ponen raras. Donald Trump arrancó diciendo que una foto donde él aparece con Carroll, una que ha sido clave en el caso, podría haber sido generada por inteligencia artificial. Y en serio, dijo exactamente eso. Afirmó que nunca conoció a esta mujer, excepto en esta foto, que podría haber sido generada por inteligencia artificial. Y es una foto antigua, señores, no es algo de estos años. Es increíble que un expresidente salga con este tipo de teorías, ¿no? Pero bueno, piénsenlo un momento, no es tan solo una negación, es un intento de cambiar esta narrativa a una cosa completamente distinta, algo que normalmente Donald Trump suele hacer. Pues ahora resulta que la tecnología es la culpable. La cosa no termina ahí. No se quedó solo con las acusaciones a Carroll, sino que también lanzó sus dardos contra sus propios abogados. Estaba visiblemente molesto, porque según él no se mencionó un vestido que en su mente podría ser un factor que cambiaría el juicio a su favor, tal cual. Lo que dijo fue esto: hoy en el juicio no mencionaron el vestido. Y yo dije, ¿por qué no lo mencionaron? Era una gran parte del juicio. Para darles un poco de contexto, Donald Trump estaba comparando este vestido con el famoso vestido de Mónica Lewinsky, insinuando que tenía alguna relevancia en el caso. Pero bueno, resulta que en realidad el vestido no tenía ni siquiera pruebas que lo involucraran. O sea, imaginen cómo deben haberse sentido sus abogados, los cuales ya están lidiando con un caso muy complicado. Y encima tienen que escuchar a su cliente que los está desacreditando públicamente. Además, hay algo bastante interesante. Donald Trump siempre juega a ser la víctima, no es nada nuevo. En vez de aceptar lo que sucedió en el juicio, opta por culpar a los demás, incluso si se trata de su propio equipo, y pues él espera que esto cambie el resultado. Esto no es solo una desorganización, es una estrategia de evasión. Es normal, él siempre busca a quien culpar y nunca se hace responsable. Y no lo digo yo, pueden verlo en otros análisis, pueden ver en diferentes conferencias o mitines. Es algo que él normalmente opta por hacer. Por supuesto, no podía faltar el clásico estilo de Donald Trump, que es atacar y desacreditar a sus víctimas. Vamos a hablar de algunas de las declaraciones más fuertes que hizo durante esta conferencia. Primero habló sobre Jessica Leeds,
una de las mujeres que lo acusó de acoso en los años 70, específicamente en 1979. Según Leeds, Donald Trump la acusó durante un vuelo, algo que él niega rotundamente. Él afirma lo siguiente: nunca podría haber sucedido, y francamente no hubiera sido mi elección. Ahora bien, quédense con esa frase porque esto es muy problemático. Lo que la gente no está viendo sobre esta frase es que no solo niega los hechos, sino que además acaba de hacer un comentario sobre la apariencia de Leeds, insinuando que no sería de su elección para agredir. O sea, es una declaración muy dañina. Está minimizando la experiencia de las víctimas. O sea, trata de hacer que todo gire en torno a él. Y si lo analizamos de diferentes perspectivas, es una táctica común en los discursos de Trump: desviar la atención hacia algo superficial y atacar al mensajero en lugar de responder a los hechos. Obviamente la cosa no se podía quedar solo en este caso. También arremetió contra Natasha Stoyanov, una escritora del People Magazine, que lo acusó de agredirla mientras hacía una entrevista en Mar-a-Lago. Esta historia ha sido parte de los titulares ya por años, pero Donald Trump no se corta al responder de la manera más despreciativa posible. Él afirmó que ella escribió la historia más hermosa sobre Melania y yo. Entonces, no podría haber pasado lo que se dice. Bueno, él hace algo bastante particular. Intenta desacreditar la acusación usando como argumento un artículo que esta escritora escribió previamente sobre él y sobre su esposa Melania, describiéndolos en términos positivos, obviamente. Entonces, es como si él estuviera diciendo: ¿cómo es que alguien que habló bien de mí puede después decir algo malo de mí? O sea, es una lógica medio retorcida, ¿no? Pero lamentablemente es una lógica que funciona con su base de seguidores. Es el ejemplo bastante claro de cómo trata de manipular la percepción pública. Cualquier cosa que no le favorezca, según él, es falsa o es fabricada. Por si fuera poco, pues vuelve a lanzar la idea de que estas acusaciones solo surgieron porque él es rico y famoso, como si eso pues, lo pusiera automáticamente fuera de la verdad y de las consecuencias de sus acciones. Amigos, aquí es donde vemos una completa desconexión con la realidad de millones de personas que han vivido situaciones similares y que luchan por ser escuchadas, ¿no? Ahora pasemos a uno de los momentos más surrealistas de esta conferencia. En un giro digno de un guión de televisión, Donald Trump afirmó que la acusación de Carroll es inventada, porque se parece a un episodio de la serie de La Ley y el Orden. Tal cual lo escuchaste. Según él, Carroll, que es fan de la serie, se inspiró en un capítulo donde ocurre un ataque similar a lo que ella describe. Él afirmó exactamente esto. Su show favorito es La Ley y el Orden, y hay un episodio que es casi igual a su historia. O sea, esto es casi como decir que todo es un montaje sacado de la televisión. No solo niega los hechos, sino que además insinúa que Carroll se inventó todo porque lo vio en un programa de ficción. Este tipo de comentarios no solo son absurdos, sino que también son peligrosos. Por lo que él intenta es trivializar algo tan serio como una acusación de agresión sexual, comparándolo con entretenimiento de televisión. Y pues bueno, si creíamos que esto no podía ir más allá, pues claro que sí. Resulta que durante el juicio de Carroll, Donald Trump literalmente huyó del país. Se fue a Escocia e Irlanda, supuestamente para trabajar en sus propiedades. Todo esto mientras el juicio estaba en pleno apogeo. Lo más irónico es que mientras estaba allá, prometió que iba a regresar para enfrentarla en la corte, pero nunca lo hizo. Pues bueno, como era de esperarse, nunca volvió, se quedó allá y su equipo legal luego dijo que no tenía intención de testificar en el juicio. Esto, una vez más, nos demuestra cómo a pesar de sus palabras grandilocuentes, Donald Trump sigue evadiendo las consecuencias. Es una señal de cómo ha tratado todo el proceso legal en todos sus juicios, como si fuera algo menor que no merecen su atención. Pues bueno, señores,
Después de escuchar todo esto, queda más que claro que Donald Trump continúa jugando su propio juego, uno en el cual él siempre es la víctima, y todos son los villanos. La manera en la cual él desacredita a las víctimas, ataca a su equipo, cambia las narrativas, solo refuerza lo complicado y peligroso que es tener a alguien como él en el escenario político. Pero la gran pregunta que yo les dejo aquí es la siguiente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a ver a Trump huir de la responsabilidad mientras siga haciendo estas declaraciones incendiarias? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Crees que esto seguirá funcionando políticamente o es que la gente ya se está cansando? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle un like a este video, compartirlo para que más personas sepan lo que realmente está pasando. Recuerda que aquí seguiremos cubriendo todo lo que necesitas saber, siempre con la verdad y sin tapujos. Nos vemos en el próximo video.